que vivimos, todas las experiencias vividas, tienen una razón, tienen un propósito, y sobre todo, nada está excluido de nosotros. Por lo tanto, vamos a tener que tener una mirada de compromiso, lo que yo llamo el compromiso con nuestro mayor bien, ¿no? Entonces vamos a explorar un poquito qué significaría el compromiso con nuestro mayor bien, ¿no? Es, a mi entender, desarrollar la capacidad de hacernos bien, distinguir entre aquello que vale ser conservado, sostenido, desarrollado para evolucionar, y sobre todo valorado, ¿no? De aquello que resulta disonante, perturbador para nuestro corazón y en definitiva para nuestra vida, ¿no? Entonces, crear el hábito de hacernos bien o hacerte bien, que está dirigido a cada persona, es saber que nosotros somos seres creadores, tenemos la capacidad de cambiar desde el observador lo que nosotros estamos experimentando como situación, y esa creación debemos tener la energía limpia para poder hacerla. Pero claro, nuestra mente está condicionada por siglos y siglos de creencias, sumado a todas las experiencias que nuestro clan ha vivido y nosotros mismos hemos vivido en nuestros primeros años de vida, lo que hace que nuestra mente esté cargada ya de una emocionalidad que dificulta, como si fuese un velo, dificulta poder hacer creaciones limpias, lo que yo llamo el campo punto cero, ¿no? Crear desde lo más limpio, desde lo más natural, ¿no? Que es mi mayor bien. Y el hábito es la capacidad de naturalizar la sistematización de una acción, y eso se hace a través de un grabado en nuestro cerebro, ¿no? Y se faculta a través de un circuito neuronal. Entonces, crear un hábito, hasta ahí vamos, soy el ser creador, puedo crear ese hábito, esa sistematización y naturalizar el hacerme bien. Pero, ¿qué es hacerme bien? Y ahí tenemos una distorsión, porque el hacernos bien va a depender de lo que cada uno entienda por hacerse bien. Quizás hacerse bien es no hacerse mal, pero hacerse bien es mucho más que no dañarse. Hacerse bien significa generar un compromiso con nosotros mismos. La palabra compromiso, particularmente, es la acción de desarrollar un orden de acciones que nos lleven de un deseo a una promesa para que su materialización se lleve a cabo. Vuelvo. El compromiso se ha conocido en nuestros días como una carga, una responsabilidad. Si ustedes lo buscan al diccionario, es lo que nos dicen. Pero en realidad el compromiso es el pasaje de una promesa o deseo hacia su materialización en el plano real. Por lo tanto, si yo necesito tener un compromiso conmigo mismo para desarrollar mi mayor bien, deberé saber que debo colocar una energía disponible para que eso suceda. A veces nos confundimos e idealizamos situaciones o miradas propias, ¿no? Nos exalzamos con la posibilidad de lograr tal o cual cosa, o nos convirtamos en tal o cual personaje, sobre todo cuando nos comparamos mucho con los íconos que hoy nos muestra la sociedad. Y esa idealización nosotros tenemos que identificar si se ajusta a nuestro sentir, a nuestro deseo y a nuestro propósito. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos conocemos?
sucede algo. Y acá voy a colocar mi primer flyer. Quiero ser feliz, pero, ¿no? ¿Qué sucede cuando desconocemos quiénes somos? ¿Qué sucede cuando estamos buscando en los íconos que nos muestra la sociedad un ejemplo, un referente? Cuando hoy se naturaliza lo que no es natural, cuando se naturaliza lo disonante, cuando existe lo que se llama el primado negativo, se ensalza algo que no es saludable, haciéndonos creer que lo es. Todo eso hace que nosotros nos confundamos. Ustedes podrán decir, bueno, pero eso le puede pasar a un niño, le puede pasar a un adolescente. Yo les puedo garantizar que nos pasa a todos. Porque desde las películas que vemos a diario, hasta los programas de televisión, las mismas noticias, nos dan cuenta que intentan todo el tiempo naturalizar aquello que por derecho propio no es natural del ser humano y no nos conduce al mayor bien. Por lo tanto, la primer pauta para identificar cómo hacer para ser feliz es, primero tengo que saber quién soy. Y ahí podemos dividirlo en dos partes. Sé quién soy porque me lo han dicho, porque me identifico con los mensajes del mundo, me identifico con aquello que han dicho de mí y no logro identificar que hay algo más en mí que tiene que ser descubierto. Entonces, ¿con qué cuento? ¿Quién soy? Realmente, yo me defino a través de mi ser porque tuve la suficiente valentía como para adentrarme en las entrañas, aunque eso signifique enlodarme en aquello que no me gusta de mí, descubrir mis debilidades y así y todo seguir explorando hasta descubrir el oro en mí, aquellas habilidades, esas capacidades que todos, sin excepción, tenemos en pos de una mejor vida. Crear el hábito de hacernos bien implica el compromiso personal. Y ese compromiso solo puede establecerse si nosotros colocamos una energía extra en pos de que eso se materialice. La falsa creencia que el mundo es el que nos tiene que proveer de esa felicidad hace que un gran porcentaje de los seres humanos hoy están de brazos cruzados esperando un salvador. Y eso es un pensamiento mágico. A través de las religiones, las predicciones, nos han hablado de alguien que va a poner las cosas en orden, que va a poner la regla, que va a hacer justicia. Y somos nosotros quien debemos comenzar a hacer justicia con nosotros. Pero ¿de qué modo? ¿No? Sería la cuestión, ¿de qué forma podemos hacer justicia? Primero, reconocernos como seres creadores. Reconocer, más allá de todo lo que esperaban de nosotros, como hijos, como seres humanos insertos en una sociedad que por momentos es convulsa, ¿qué tenemos para darnos? Nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos naturales. Y el primero y principal es colocarle voz a nuestra voz, decir lo que yo necesito, decir lo que deseo, decir lo que quiero alcanzar. Y todo eso depende de cada uno, no solo poder expresarlo, sino crear un sendero que nos acompañe a ese objetivo. El quién soy, nosotros por lo general lo identificamos con el hacer. Por eso
Sucede con muchas personas y sobre todo sucedió con el confinamiento. Yo tuve muchísimos casos donde una persona que se vio imposibilitada de ejercer sus tareas cotidianas, ¿no? Una vida social abultada y con muchas actividades, y de algún modo eso quedó totalmente interrumpido, ingresaron en un estado de inercia, de depresión, de apatía. ¿Y por qué? Sería la pregunta. ¿Has encontrado? Porque a veces La escucho, yo no hemos la veo. confundido el hacer con el ser. El hacer y el ser son dos cosas absolutamente distintas. El hacer nos permite introducirnos en un mundo donde una experiencia tras otra da lugar a una amplitud de conciencia. Pero cada experiencia vivida deja un mensaje. Nosotros tendemos a declarar que una experiencia es buena o mala, de acuerdo a las emociones que nos generan, de acuerdo a las dificultades. Pero en realidad, si nosotros dejáramos de juzgar las experiencias y nos planteáramos desde un lugar más elevado, de un lugar más macro, y nos planteáramos esta experiencia, ¿qué vino a enseñarme? ¿Qué mensaje hay para mí? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo atravesarlo si realmente esa experiencia debo vivirla? Entonces, el quién soy es el ser viviendo ese sendero de experiencias, no es el hacer. Cuando nosotros nos identificamos con lo que hacemos es abandonar el propósito más sublime que tenemos los seres humanos, de vivir la vida, de saborear la vida en sus distintos aspectos, dejando trunco infinidad de opciones y quedándonos atrapados solo en un aspecto. Me identifico con mi profesión, me identifico con mi trabajo, me identifico con mi belleza, me identifico con el rol de madre, con el rol de víctima, con el rol de victimario, ¿sí? Porque acá los roles también dan cuenta de con qué nos identificamos. Recuerden que todo eso es ego. Por lo tanto, si yo puedo identificar que mi ser lo desconozco y que hasta ahora mi identificación estuvo por mis respuestas conductuales, sepan que todas las conductas se pueden cambiar, todas, absolutamente todas, pero requiere de nosotros este compromiso personal y atrevernos a introducirnos a ese mundo desconocido que es el inconsciente, y aprender a silenciar nuestra mente. ¿Con qué cuento? Bueno, eso lo iré descubriendo a medida que me involucre en aprender a saber quién soy más allá de los mensajes de lo que me han dicho que era. Y el con qué cuento, principalmente conmigo. Cuento conmigo para acompañarme en esta experiencia de abordar cada paso que dé en pos de ver mi propia historia. Yo siempre recomiendo imaginarnos que estamos viendo nuestra propia película, dar 2 pasos atrás y al hacerlo, sentarnos, imaginarnos que nos sentamos en una cómoda butaca y ver nuestra propia película y ver todos los componentes, el argumento, el estado emocional. ¿Es una película de acción? ¿Es una película de drama? ¿Es una película de terror? ¿Es una comedia de enredos? ¿Qué es? Y miremos a todos los coprotagonistas, todas las personas, los actores secundarios, todas esas personas que inconscientemente escogemos para repetir un patrón, historias
que en gran medida no nos pertenecen. Pero cuando nosotros absorbemos los mensajes del mundo y la idea de pertenencia de nuestro clan, nuestro inconsciente hace que se repliquen historias en nosotros. Y ahí es cuando nos perdemos. Nos perdemos cuando no identificamos que estamos atrapados en un loop, en una historia, en una cinta sin fin, que nos hace reverberar estados de mamá, estados de papá, estados de los abuelos y las creencias. Por eso es tan importante entender que nuestra percepción, tanto cuantitativa como cualitativa, debe ser sanada. Y esa percepción solo puede ser sanada si puedo reconocer que lo que veo en gran parte es una reconstrucción de historias ya vividas que no me pertenecen. Dentro de este conocernos está también conocer nuestros talentos. ¿Qué nos dijeron cuando éramos pequeños? Nos dijéramos que podíamos todo, que teníamos posibilidades de hacer esto o aquello, o por el contrario, sentimos que no nos han estimulado, nunca se ha hablado de ese tema, nunca nos han dicho que teníamos capacidad para determinadas actividades, no nos han dado la posibilidad de elegir. Quizás hemos tenido padres que estaban ensimismados en la idea de trabajar, hacer dinero, luchar o sobrevivir, y no nos pudieron dar la posibilidad que nosotros nos enseñen, crear un espacio donde pudiéramos pensarnos, ¿no? Y si no tuvimos acceso a descubrir nuestros talentos, es muy probable que tampoco hemos tenido registro de nuestras fortalezas. Y acá me voy a remitir al concepto de lo que es una fortaleza, ¿no? La fortaleza nosotros lo asociamos con el vigor, ¿no? Con la fortaleza física, pero es mucho más que eso. La fortaleza es la capacidad del espíritu de sostenerse, sostener una energía y atravesar los obstáculos, sin por eso que medie un estado de fracaso o, en definitiva, que decidamos en ese momento dar por hecho que ya hemos fracasado. Entonces, la fortaleza es esa energía interna, es ese espíritu, ese vigor, esa energía que proviene de lo más interno de nosotros, que nos permite atravesar los obstáculos más allá del tamaño que sean. Por eso, uno de los, digamos, males que hoy nos aqueja en la actualidad es la poca tolerancia que tenemos frente a la frustración. No podemos sostener la frustración cuando hemos imaginado una circunstancia, un objetivo, y comienzan los obstáculos en el camino. La frustración hace que reduzcamos nuestra capacidad de poder tener una capacidad de resiliencia y pensar, si cierro esta puerta, a ver, ¿qué otras opciones tengo? Y seguramente ustedes han vivido esa experiencia de que tenían un plan y ese plan los condujo a desviarse. Y en ese desvío descubrieron cosas que si hubieran elegido el plan principal, no hubiesen podido advertir. Por eso, una frase que amo y con la que siempre termino mis consultas es: todo es perfecto, aunque aún no lo entendamos. Porque lo que sucede siempre es
para nuestro mayor bien. Claro está que podemos decir, bueno, perdón, y frente al dolor, frente a las situaciones dolorosas que tenemos que vivir, voy a repetir una frase de Buda, ¿no? Buda decía que parte de la experiencia humana incluye el dolor, porque a través del dolor nosotros logramos forjar el carácter y ponemos atención a nuestra experiencia individual y también nos permitimos esa transformación que tiene lugar solamente cuando nos detenemos, silenciamos nuestra mente y nos permitimos vernos a nosotros mismos. Mientras que el sufrimiento es el dolor cronificado, es decir, un dolor que yo evoco una y otra vez, generando en mi cuerpo emocional un estado emocional crónico de dolor. Y por eso nos encontramos a veces con personas que no pueden salir de un sistema de pensamiento que las ha dejado atrapadas en un rol de víctimas, donde sufren sobre el sufrimiento, crean un patrón repetitivo de sufrimiento, puesto que están evocando una y otra vez los eventos vividos en algún momento del pasado. Si yo les dijera que la mente, que es el catalizador a través del cual ordenamos nuestras ideas y podemos llevarla a cabo, es un gran simulador. El que tiene únicamente como finalidad permitirnos vivir la experiencia, que todo es mente. Pero ¿qué sucede si la mente nos hace vivir algo que nosotros imaginamos y que no sucede fuera de nosotros? Porque la mente es tan poderosa que no identifica entre lo que imagino y lo que está fuera de mí. Por lo tanto, lo que imagino, al igual que lo que está fuera de mí, va a crear un estado emocional continuo. Y eso implica que mi estado emocional se verá afectado una y otra vez con la elección de mis pensamientos. Volvemos al título original: crea el hábito de hacernos bien o de hacerte bien. Significa que para aprender a hacernos bien, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar la forma en que vemos el mundo. Y principalmente, y este es un trabajo que me encanta hacer, es ver nuestra propia sombra. La sombra es aquello que justamente está en penumbra de nosotros, está en punto ciego. No disponemos de capacidad de verla cara a cara. Pero ¿cómo vemos esa sombra? Porque en esa sombra están no solo aquellas cosas que no nos gustan, sino también aquellas capacidades que desconocemos de nosotros y admiramos en los demás. Cuando nosotros quedamos atrapados dentro de la admiración o la inspiración de otro que tiene una capacidad, es porque uno mismo también tiene la semilla de esa capacidad. Pero cuando nosotros nos encontramos con personas que naturalmente rechazamos sin darnos cuenta cuál es el motivo, pero hay algo que muy fuerte en nosotros que nos produce rechazo. Eso es porque nos está mostrando, por similitud o por oposición, aquello que debe ser sanado en nosotros. Por eso es esencial saber que tenemos absoluta responsabilidad frente a todo lo que nos pasa. Si nosotros estamos cansados de sufrir,
Recuerden, tenemos que decidir dejar de pensar y evocar aquel dolor que legítimamente en un momento sentimos. La pregunta sería, ¿pero cómo hacemos? Bien, hay infinidad de técnicas, pero lo primero que les tengo que recordar, que cada pensamiento genera un estado emocional y segrega determinados neurotransmisores en nuestro cerebro que crean un estado emocional atrapado en nuestro cuerpo. Eso significa que ningún pensamiento, ningún diálogo interno, ninguna mente rumiante que nosotros ejerzamos será inocua, siempre tendrá una consecuencia. Y eso hará que nuestra percepción del mundo esté asociada con mi estado emocional. Si yo vivo una guerra interna, veré una guerra externa. Si yo siento que no hay oportunidades para mí porque no me valoraron cuando era pequeña, porque no existí para mis mayores, porque no fui estimulada, es hora de aprender a nosotros estimularnos. Es hora de saber que somos nosotros hoy, con la edad adulta que tenemos, acompañar a nuestro niño emocional, que es el que pide a gritos que lo legitimemos. Entonces, el sistema emocional será la clave. ¿Cómo me gestiono las emociones? Tengo un cuerpo biológico maduro, pero ¿también soy madura emocional o soy un niño emocional? ¿Soy víctima? ¿Me he asociado a la víctima que fui? Porque todos somos víctimas de víctimas. ¿O me asocio a la dramatización y tengo un programa de inhabilitarme para disfrutar y merecer lo que la vida tiene para ofrecerme? Todos esos interrogantes es parte del trabajo personal que está al alcance de todos.